Muy buenas noches, les damos la bienvenida a Cristo en Casa, un programa de comentarios, de estudio bíblico, un programa que se transmite a través del www.freechapel.net y www.cristoencasa.com. En esta noche estamos transmitiendo desde la casa de estudio de la familia Bobadilla, Sergio y Claudia, quienes hoy son los anfitriones de Cristo en Casa. En la mesa de trabajo, hoy aquí en esta mesa de reunión, está a los invitados especiales que han venido al panel de Cristo en Casa para comentar algunos temas de la palabra de Dios y en especial el tema de hoy, el tema del ayuno. Vamos a comenzar saludando a Yumi Rivas. Ella viene de Weston, pero tiene unas raíces venezolanas y quiere saludar a la audiencia de Cristo en Casa, que a esta hora nos sintoniza a través del www.freechapel.net. Bienvenida, Yumi. Gracias, buenas noches. Bueno, esperemos que hoy puedan recibir de la palabra, que hoy lo que se comente aquí en esta reunión sea de bastante provecho para todos ustedes. Saludo a mi gente, mi familia en Venezuela. Estamos orando por Albaluz, esperamos que se recupere pronto. Muchas gracias. Y a su lado, lentamente a su lado, junto a ella, su esposo, Daniel Rivas. Bienvenido. Gracias, pastor. Buenas noches a toda la audiencia. Esperemos que esta noche sea Cristo hablándoles a ustedes a través de las cámaras, aquel hacedor de milagros, de los pequeños y los grandes milagros. Y hoy vamos a aprender mucho acerca de el tema de el ayuno. Gracias. Gracias, Daniel. Y mi prima Eliana. Eliana, bienvenida. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes también por estar con nosotros allá, a los televidentes. Hoy es un tema bastante interesante, el ayuno. Esperemos que Cristo nos ilumine, nos dé todo para que podamos aprender y también para poderlo transmitir a ustedes, así como nosotros aprendemos acá, que ustedes también puedan aprender allá. Para saludar toda la frontera colombo-venezolana. Sí, para saludar a toda la familia, todos en Cúcuta, en Bogotá, allá en San Antonio. Muchas gracias. Y a mi lado, mi esposa Farideh. Farideh, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer tenerlos nuevamente acá en nuestro programa Cristo en Casa. Contentos de compartir con ustedes nuevamente esa palabra del Señor, guiada por el Espíritu Santo, y espero que sea de provecho para todos. Vamos a preparar nuestros corazones para dar inicio al estudio del día, Cristo en Casa. El tema del ayuno, por qué debemos ayunar o si no debemos ayunar, qué dice la Biblia con respecto al ayuno. Vamos a comenzar en un tiempo de oración. Quiero invitarlos para que nos unamos en oración ahí donde tú estás, en el Canadá, en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Levantamos una voz a través de la oración y proclamamos bendición en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por los televidentes, gracias por cada vida que en esta hora está sintonizando este programa. Y pedimos la unción de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, sea tu sabiduría, tu conocimiento, tu gracia y tu favor con nosotros, y seas tú ministrando la necesidad de cada vida. Que donde hay un enfermo, tú traigas sanidad. Donde haya alguien cautivo, tú traigas liberación en el nombre del Señor Jesucristo, y que la paz de Dios esté en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Gracias. Muchas gracias. Daniel, mucho se ha hablado acerca del tema del ayuno. Hay gente que dice que ya no hay que ayunar porque estamos en un tiempo de gracia, ya Jesús lo hizo todo en la cruz, no hay que hacer nada. Otros en cambio dicen, bueno, hay que usar esas armas como el ayuno y la oración, porque el mismo Señor Jesucristo ayunó y fue tentado, y también hay que usar esas armas porque Jesús dijo que hay géneros de demonios que no salen sino con un ayuno y oración. Vamos hoy a dar comienzo entonces a través de la lectura de la palabra, y yo quiero invitarlos para que ubiquen su Biblia, para que busquen en su Biblia el libro del profeta Isaías en el capítulo 58. Nos da unas pautas acerca de un ayuno agradable.
Cuando se habla de un ayuno agradable, quiere decir que hay unos que no son desagradables. Hay ayunos que muchos hacen y se abstienen de alimentos, pero realmente no están ayunando, sino están aguantando hambre, porque no oran y no entran en una comunión con el Señor. Pero miremos qué dice la palabra de Dios aquí en capítulo 58. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el 12. Y vamos a decir en esta versión, que es la versión Reina Valera, lo que dice la palabra acerca del verdadero ayuno a Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como manantial de riego, y como manantial de aguas que nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén y amén. Amén. Comienza la palabra de Dios planteando en los primeros 4 versículos que Dios no está agradado con el ayuno que en ese momento el pueblo le estaba haciendo. Ellos estaban tomando cama de silicio, o sea, se acostaban y no hacían nada. Decían: estoy ayunando para Dios, déjeme quieto porque estoy ayunando. Y el mismo Señor dice que aún los ayunos deben ser como en secreto, para que Dios, que ve en lo secreto, nos pueda recompensar en público. Pero dice en el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Y viene una lista de cosas que según Dios son cosas que deben hacerse en el ayuno para que ese ayuno sea un ayuno agradable al Señor. ¿Cuáles son esas cosas, Farideh? La palabra dice que es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. Este ayuno tiene que ver más con acción para con las personas, con servicio, con lo que podemos hacer de una manera espiritual para poder servir a las personas que están oprimidas, que están quebrantadas o que tienen un tipo de ligadura. Por ejemplo, si tenemos un hermano que en el día del ayuno necesita de nosotros que oremos porque se siente deprimido, está angustiado, tiene afán, y nosotros ese día del ayuno, ese familiar, ese primo, ese compañero de trabajo se acerca a nosotros y se siente mal, nosotros con orar por él, pedir por él y darle esa paz en su corazón, nosotros estamos brindándole un ayuno como a Dios le agrada. Más que aguantar hambre, más que dejar de comer, es una acción para con el prójimo. Muchas gracias. Y en el tema de la comida, en el ayuno, Dios manda que, si bien es cierto, nos podemos abstener de tomar alimentos, aquí en el versículo número 7 dice: no es más bien que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. ¿Qué le dice a Daniel esta palabra? Bueno, ahorita reflexionando, mucha gente a veces confunde el ayuno con la dieta. Eso sí, muy común. Hay una diferencia grande entre una dieta y un ayuno, como decía la pastora, se necesita una preparación. Y una segunda diferencia es que
en la dieta nadie puede hacerla por uno. O sea, si uno quiere bajar unos kilitos de más o desintoxicarse, la tiene que hacer uno mismo. Mientras que el ayuno sirve para, como dijo la pastora, fortalecer a otras personas, fortalecer nuestro espíritu, el espíritu de otras personas. Mientras que en la dieta lo haces tú y lo obtienes tú el beneficio. Aquí el beneficio es común, el beneficio es compartido. Y especialmente es una forma muy importante, donde queda muy claro quién debe gobernar nuestro cuerpo. Todos sabemos que tenemos las tres partes, la parte del espíritu, la parte del alma y la parte del cuerpo. Es una buena oportunidad para decirle a nosotros mismos, no es para decirle a los demás, y como dice el pastor, debería ser el secreto, para decirle, el cuerpo no gobierna y tampoco gobierna el alma, gobierna el espíritu sobre los otros dos. De esa forma hacemos crecer nuestra parte espiritual, doblegamos ciertos pecados, así como la dieta nos libra a nosotros de ciertos kilitos, de ciertas libritas, desintoxica, igual es el ayuno en nosotros. Nos desintoxica, nos quita cargas, nos hace más ligeros, nos hace más enfocados, nos pone a pensar. Cada vez que estamos ayunando y estamos orando, la carne dice, bueno, ¿y por qué no comemos un poquito o algo? Pasamos el ratico, ya falta poco tiempo. No, eso es bueno porque nos hace repensar, nos hace tener a Dios más presente en nuestro vivir. El ayuno debe ser parte fundamental, como decía el pastor, la misma palabra lo dice. Hay ciertos géneros de espíritus que no salen sino con ayuno y oración. Tienen que ir de la mano, ayuno y oración. Es importante ver que esa debe ser una disciplina del creyente, o todo el que se diga cristiano debe practicar el ayuno, no porque tenga que hacer obras para ganar la aceptación de Dios, porque ya tenemos la aceptación en Cristo, sino para fortalecer el espíritu y vencer las obras de la carne, los enemigos del hombre, el diablo, el mundo y la carne. Un espíritu fortalecido en el ayuno supera las tentaciones y supera todas las presiones de la carne. Es interesante que cuando uno se propone hacer un ayuno y cuando lo hace en la voluntad propia de uno, ese día es cuando más hambre tiene. Eso es cierto. Eso pasa. Y la dieta se vuelve a uno como, le da alguna ansiedad de comer cosas y lo hace uno en las fuerzas de uno. Pero cuando de verdad uno lo hace en el espíritu, que el Señor te guía a hacer un ayuno en Él, en la comunión con Él, en la comunicación, en establecer un vínculo de unidad entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y uno, ese día se le desaparece a uno hasta la sensación de hambre, el sentido de buscar, la ansiedad, y se pasa el día y tú ni te das cuenta realmente qué es lo que está pasando en tu organismo, pero no te da ni siquiera la ansiedad de buscar qué comer. Y muchas personas se preocupan preguntándose, ay, pero yo no puedo ayunar porque cuando ayuno, ese día es cuando más hambre me da y me cuesta mucho trabajo. Pero yo creo que es importante entregar ese tiempo de ayuno al Señor para que uno pueda pasar en esa abstinencia de comer y poder establecer esa unidad con Cristo. Muchas gracias. Yumi, ¿alguna vez ha tenido que compartir el pan en su mesa, en su casa, con la familia, con los que llegan? Compartir las arepas. ¿Alguna vez le ha tocado compartir esas arepas venezolanas? ¿Y alguna vez ha tenido que alojar a alguien en su casa? Sí, constantemente, sí. ¿Y alguien te ha ido a buscar para pedirte un favor? Pues si su respuesta es sí, según esta palabra, cuando repartimos el pan al hambriento y le damos albergue al necesitado, y cuando no nos escondemos del hermano, entonces estamos haciendo un ayuno agradable para el Señor. Lo que quiere decir que se puede hacer acciones de ayuno sin estar en ayuno. Sin dejar. Esto significa, pastor, que el ayuno se puede hacer no solamente con ingerir alimentos, sino dejar de ver televisión, Por ejemplo, dejar de
Hoy podrían decir los televidentes, bueno, vamos a hacer un ayuno de televisión y no ven Cristo en casa, pero podría ser un ayuno. O vamos a hacer un ayuno de computadora o un ayuno de teléfono. Hay gente que hace ayunos de alimentos, de carne. Alguien me dijo, pero está mal que voy a hacer el ayuno de chocolates. Que bueno, si la disposición de tu corazón es agradar al Señor y entregar esto a Él, ofrecerlo a Él, entonces Dios lo va a recibir con agrado. Sí, yo veo también eso como, sí, lo que usted acaba de decir ahora, ¿no? Que es la manera de cómo agradar al Señor y es en el momento de cómo uno acordarse de Él, ¿sí? Si es bien lo que yo he podido ver en mi vida, cómo ha sido de efectiva la oración, ¿verdad? Entonces ahora con el ayuno es cuando en el momento que uno está ayunando, como dice Faride, es como cuando más hambre le da, entonces ahí tienes como que orar más o pedirle más al momento al Señor en ese ayuno. Entonces se acuerda, es el momento al hacer el ayuno se acuerda uno más del Señor en el día que lo está haciendo. Entonces tiene uno más oportunidad de orar y de pedir o de agradecer todo lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Recientemente pasamos una prueba y me acuerdo que el pastor en la iglesia dijo, cuando en el momento que algo pasa, que algo sucede en tu vida, es como una señal, ¿no? Algo desagradable te pasa, entonces da una señal de que debes actuar, de que debes hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, sí, estábamos acompañando a un amigo, yendo donde un abogado para chequear los estatus de las casas, ¿no? Entonces estábamos mostrando, con el amigo estábamos mostrando los estatus de 3 casas. Y cuando llega a una de ellas, que es la donde estamos nosotros viviendo, llega el abogado y dice, esto está mal, esto ustedes tienen que salir corriendo, el lunes mismo tienen que venir con sus papeles porque ya tenemos que llegar a hacer una modificación. Y en ese momento alzo mis ojos y pido, o sea, oro al Señor. A mí no me importó que estuviera el abogado, que estuviera el amigo, que estuviera así mismo. Ahí en ese momento llegué y dije, Señor, pido porque tú me diste esta casa, nosotros oramos para vivir allí, tú nos las diste, sabemos que tú quieres mantenernos más tiempo allí, esa es tu voluntad. Y entonces el Señor siguió hablando, ellos siguieron conversando. Y cuando agarro el papel y miro, le digo, Señor, no, o sea, usted dice que tenemos una reunión en el juzgado en noviembre, pero esto fue en noviembre del año pasado y esa reunión ya fue cancelada, o sea, ya no hay nada desde hace O sea, se había pasado un año. había pasado un año. De la Sí, cita. entonces él lo que vio era que era noviembre de 2012, entonces él pensaba que teníamos que ir a reunirnos nosotros ante la Corte de Noviembre. Y yo digo, no, pero eso ya nos han dicho ante Dios, esto está ya cancelado, ya no hay más reunión que hacer. Y el abogado se quedó, oye, mira, sí, ¿verdad? ¿No? Pero, o sea, ¿cómo Ahí mismo vino la intervención divina. Lo que los no creyentes llaman remisión espontánea. Término utilizado por ellos. Nosotros le llamamos a eso milagros. Son los verdaderos milagros. Y ahí es cuando saltamos al versículo número 9. Eliana, tienes el versículo 9 de Isaías 58. Por favor, ¿lo quieres leer? Entonces invocarás y oirás al Señor, clamarás y dirá a Él, heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad. Muchas gracias. Cuando hay un ayuno agradable a Dios, invocamos a Dios, Dios mío, no son largas oraciones, es un clamor, Dios mío, y te oirá Jehová. Clamarás, Señor, y Dios dirá desde los cielos, heme aquí. Tranquilo, mire lo de noviembre, que es que no ha visto, no ha visto la cita. Y dirá él, heme aquí. Y además, Él va a premiar que quitemos del medio de nosotros el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Especialmente, por ejemplo, en los trabajos, estás ayunando, los conflictos, los compañeros, no vas a señalar, no vas a condenar. Cuando se deja de señalar y condenar y de juzgar, se está haciendo un ayuno agradable al Señor. Y dice también que no hablemos vanidad. Entonces, a veces las conversaciones de la gente se centran más en las cosas más triviales.
y puede pasar horas hablando de las telenovelas de Telemundo, de Fusión, y horas mirando los videos de YouTube, y cosas muy triviales que se vuelven vanidad. Pero cuando tú renuncias a esas cosas triviales, dice la Biblia que estamos haciendo un ayuno agradable a Dios. Y qué interesante, si seguimos leyendo, Eliana, en el versículo 10. Y si derramares tu alma al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y en esta versión, Reina Valera, dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué podemos decir a esto, Farid? El pan de vida es Jesucristo. El pan que nosotros podemos saciar el alma afligida es darle esa palabra de Cristo a una persona que no lo tiene. La palabra es esencial para poder nosotros saber que nosotros tenemos promesas y tenemos lo que Dios tiene para con nosotros y para con las demás personas. Y cuando dice que demos pan al hambriento y saciar esa alma afligida, son personas que puedan tener problemas, pero cuando nosotros le llevamos el pan de vida que es Cristo, y una persona que está sin la paz en su corazón sabe que Cristo es la paz, una persona que tiene temor sabe que en el amor de Dios Él echa fuera el temor, una persona que tiene una enfermedad sabe que en la llaga de Cristo es sano. Nosotros le llevamos ese pan de vida, que es la palabra de Dios, para que esas personas que en algún momento tengan alguna aflicción o estén pasando un proceso de aflicción, puedan tener esperanza en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos un tesoro y es bien valioso para cada uno de nosotros ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y ser testigos de Dios en donde quiera que vayamos. Entonces, ese tesoro lo tenemos que llevar en todas las circunstancias de nuestra vida, y cuando quiera que vayamos y veamos personas en dificultades, en aflicción, en problemas, tenemos ese alimento para dar, un alimento de vida que es la misma palabra de Dios. Muchas gracias. Y ahí mismo, ¿quién no ha pasado pruebas? ¿Quién no ha pasado por situaciones de oscuridad, por decirlo así? Y cuando se pasa por desiertos, por situaciones difíciles, por conflictos, dice la Biblia en el versículo 10, en la segunda parte, que en las tinieblas nacerá tu luz. Puede que tengas que ir a un lugar de tinieblas, pero por ser hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo y al ser ayuno agradable a Dios, esas tinieblas se disiparán. Es decir, que Dios no nos evita que pasemos la prueba. Lo que pasa es que Él vence la prueba y vence las circunstancias. Entonces, en la oscuridad nacerá tu luz como el mediodía. ¿Quién se despierta en la noche aquí y camina con la luz apagada? No es fácil, a veces uno por costumbre da 2 o 3 pasos y ya ubica como el baño y ubica los lugares. Pero en las tinieblas mismas va a nacer la luz. Y la luz será como el mediodía, porque en el mediodía el sol es más resplandeciente. Entonces esto es una tremenda promesa. Es una recompensa para todos aquellos que practican el ayuno. Un ayuno agradable a Dios. Y el versículo 11. Eliana, ¿qué significará que Jehová te pastoree siempre? Significa que esté como esté y esté en una buena circunstancia, en una mala circunstancia, Dios siempre va a estar ahí. Como dijo Farid, es el pan de nuestro día. No solamente en los malos momentos, también en los buenos momentos. Lo que pasa es que muchas veces no nos acordamos en los buenos momentos. Pero puede ser cualquier cosa simple, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, a veces mismo cuando uno está en el tráfico, siempre Dios nos está pastoreando, está ahí y Él está como enseñándonos. Se está cuidando. Siempre. Y aun cuando
cuando estás lejos de un pastoreo natural aquí. Tú sabes que el Señor te pastoreará. Y si no estás en la congregación o no estás en la congregación de los santos, donde vayas, Dios va contigo y te va a pastorear siempre. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es estar en todas partes. Omnipresencia. Y su omnipresencia nos acompaña siempre. Esta es una tremenda palabra y queremos saludar a, seguramente los televidentes han extrañado a nuestros presentadores en el día de hoy. Hoy están aquí detrás de cámaras, la producción, pero sería muy bueno que se incorporaran al set de trabajo. Le damos la bienvenida a Gonzalo y a su esposa, la familia Corral, quienes están participando de Cristo en Casa desde el comienzo, y hoy un poquito retardados por el tráfico. Estamos al otro costado de la ciudad de Miami, en Pardeis, en la ciudad de Ventura, y a veces se vuelve una aventura Buenas noches. poder llegar. Bienvenida y bienvenido, Gonzalo. Muy buenas noches. Vamos Buenas a... noches a los invitados. Gracias. Gracias. Estamos muy bien, contentos aquí hablando, estudiando el capítulo 58 del libro de Isaías, y estamos verificando la pregunta, Jehová, la afirmación, Jehová te pastoreará siempre. ¿Se ha sentido pastoreada? Siempre. A cada momento de mi vida. Esa es la respuesta. Dios te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a los huesos. Esto sí que les gusta a la gente, que estén pasando por una sequía donde hay una necesidad y Dios traiga sus aguas de la palabra. Pero no solo eso, dará vigor a tus huesos. En el original le dará juventud a tus huesos. Es decir, que la mejor manera de rejuvenecerse no son las cirugías, Ni las cremas. ni las cremas, así, hay algunas buenas que ayudan. Ya saben lo que le esté dando osteoporosis, ya saben por dónde va la cosa, ¿no? No, dice, mire, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. El vigor a los huesos es la juventud, se fortalecerá, y serás como huerto de riego y manantial de aguas que nunca faltan. El huerto de riego siempre está regando una plantita y le da los nutrientes, las vitaminas, lo que necesita para fortalecerse. Y el Salmo 1 dice que seremos como árboles plantados junto a aguas abundantes, que la hoja no cae, da fruto a tiempo, y todo lo que hace prosperará. Podemos decir que el hombre y la mujer de ayuno y de oración dará fruto a tiempo, todo lo que hace prosperará y tendrá ese vigor a sus huesos y será regado por las aguas de la palabra de Dios. Hay algo bien interesante, y está precisamente en el versículo 12. Y los tuyos, dice la Biblia, en esta versión, edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos. ¿Qué es un reparador, Farideh? Un reparador es una persona que se encarga de arreglar algo que está dañado. Cuando nosotros tenemos, alguna cosa, un equipo o algo que está dañado, llamamos a un técnico para que repare el equipo. Gracias a Dios nosotros Dios nos ha llamado para ser reparadores de portillo, o igual hacemos esa reparación de un corazón dañado, si ha sido herido o si tiene falta de perdón, o si tiene dudas, o si sencillamente no cree en el Señor Jesús. Entonces tenemos la oportunidad como embajadores de Dios de ser esos reparadores de vida, reparadores de circunstancias, mostrándolo con lo que nosotros hacemos, y que las personas vean en nosotros y anhelen en nosotros
tener lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que es a Cristo y al Espíritu Santo. Es muy importante eso. ¿Y has tenido que reparar una casa, Daniel? Esto es muy interesante para que la teleaudiencia entienda este mensaje. Jesús pues hablaba en esos momentos en términos que la gente pudiera entender. Era una vida de cuidadores de ovejas, es decir, él se expresaba de esa forma para que fuera fácilmente entendido. Y el pastor, el buen pastor, tenía que encargarse de que sus ovejas no se salieran de ciertos límites para protegerlos de la fiera, de los lobos, de los leones. Y el reparador de portillos, es decir, el pastor, tenía que estar reparando porque eran sitios por donde las ovejas en algún momento se podían salir. Y él, como buen pastor, como es Dios con nosotros, como fue Jesús con nosotros, precisamente es evitar, porque en cualquier circunstancia de la vida la tendencia de nosotros es como a salirse del redil, salirse de la protección que nos tiene Dios nuestro Señor, alejarnos un poquito de Él. Entonces esta forma fácil de explicar de Jesús en aquella época y así entendible a toda la palabra, ¿no? El reparador de portillo es evitar que se salgan, o precisamente cuando una oveja se salía por un portillo, él venía, la introducía otra vez al redil y trancaba, arreglaba la cerca, el portillo. Yo les invito a los televidentes también, una vez que uno experimenta ese gozo de tener a Dios en nuestros corazones, cuando uno experimenta ese amor, o por qué no también ese temor de Dios, uno nunca vuelve a ser el mismo. Yo les invito a que conozcan cada vez más al Señor, para aquellos que ya lo conocen. Para los que no le conocen, les invito a que lo conozcan. Es muy sencillo, es aceptarle a Él, es quererle a Él, es conocerle a Él, que es lo principal. Y de eso se trata, de que a través de todas estas reuniones que hacemos de Cristo en casa, podamos llegar a sus corazones, podamos hacer de su interés quién fue Jesús, qué hizo, cuál fue su obra, cuál es su legado. Y por eso repito, una vez que usted prueba esa miel, ese placer de estar con Dios, nunca, pero nunca, nunca usted va a poder dejarle. Nunca su vida va a volver a ser la misma. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y los tuyos serán restauradores de castillos. Quiere decir que hay que restaurar. Pero Dios quiere que sus hijos sean restauradores. Y un restaurador es el que vuelve las cosas al original. Aún restaurar la iglesia es volverla a la original. Restaurar algo que se rompe es volverla a su estado original. El hombre, Dios, en el plan de Dios, Dios tiene reservado para el hombre su voluntad buena, agradable y perfecta, pero se ha metido el diablo y ha destrozado vidas a través de los vicios, el alcohol, las drogas, la prostitución, la pornografía. Ser restaurador significa que hay que restaurar esas calzadas para habitar. Significa que cada uno de nosotros somos una casa donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y en esas casas el enemigo ha querido destruir, colocando temor, colocando miedo, colocando enfermedad, colocando insomnio, desesperación, angustia. Esa desesperación y esas crisis, cuando llega la palabra de Dios al ayunador, el Señor le da la fuerza en el espíritu y comienza a restaurar su casa. No solo la del que ayuna, sino la de sus familias, porque dice, los tuyos restaurarán las calzadas de generación en generación. No importa si el diablo se metió en la generación pasada o antepasada, ya Cristo venció en la cruz y por tanto el ayunador está entrenado por Dios para arreglar su propia casa, porque a veces uno quiere los cambios del otro, pero uno tiene el cambio primero uno y restaurar primero nuestras casas y luego la casa de los demás. Cuando alguien recibe a Jesús en su corazón, enseguida la casa comienza a cambiar. ¿Cómo puede
ese cambio en la vida de María Teresa? Bueno, siempre no es que cambio, sino que lo tuve como, estaba un poco como a un lado, ¿no? Y volvió de nuevo al lado principal, a donde tenía que estar. Pero siempre estuvo. El Señor siempre ha estado ahí. Ahora obviamente lo siento más y lo tengo en mi vida completamente. Correcto. Cuando hemos estado en las tinieblas, por decirlo así, pasando circunstancias difíciles, en nuestra vida pasada, dice la Biblia. Y curiosamente, cuando habla del ayuno en otro texto, el Señor habla del remiendo, que nadie coloca remiendo, paño nuevo en remiendo, vestido viejo, ni vino nuevo en odre viejo. Y es una relación que nos muestra cómo hacer la casa nueva, o cómo hacer la vasija nueva, o cómo hacer el remiendo nuevo, que no es con remiendo, sino necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Y en ese proceso, cuando queremos ver vidas cambiadas, no está mal orar por ellos en un ayuno donde la autoridad del creyente se ejerza en el nombre de Jesús. No que necesariamente ayunemos para tener cosas, porque el ayuno para pedirle cosas a Dios sería manipular a Dios. Yo ayuno y tú me das tanto. Torcer el brazo. Como moverle la mano al Dice Señor. la palabra que Dios bendice a justo como injusto. Y Dios bendice a justos y como injustos. Pero, Sino, perdón que le interrumpa, pero entonces cuando uno ayuna, uno se sacrifica, está sacrificando algo para que poner eso como o sea, lo que uno necesita en el altar, ajá, correcto, tú Dios no le puedes. ayude a uno Claro. a resolver lo que le está pasando en ese momento. No estoy diciendo que sea algo, una vanidad o cosas vanas que uno está pidiendo, pero si uno tiene un problema de salud o un problema económico o un problema con un hijo y eso lo pone en el altar, Dios escucha y Dios te saca. Y si tú te fortaleces en el ayuno, en la comunión con Dios, te fortaleces espiritualmente y te fortaleces en la fe, pues vas a poder recibir lo que ya Dios te dio. Eso es soltar cargas. Eso es soltar las cargas de opresión del comienzo. Sí. Porque en nuestras fuerzas no podemos. Cargue con el problema, no. En el día del ayuno es la oportunidad de decirle, Señor, te la entrego. Dependo más de ti. Reconozco tu señorío. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres mi Padre, que tú eres mi proveedor, que tú eres mi sanador, que tú eres mi libertador. Eso es en el día del ayuno. Y también dice el Señor que no hagamos ni vanas oraciones, ni demudemos el rostro para mostrar a los demás estoy ayunando, no. Sino que en lo secreto vayamos al Padre y como ya entendimos algunas nuevas formas de ayunar sin ayunar, pero agradables a Dios. Dios va a escuchar. Usted se imagina que cuando usted va, la justicia de Dios va adelante. La justicia de Dios es Cristo quien se hizo justicia por nosotros en la cruz. Donde tú vas caminando espiritualmente, Jesús va delante tuyo. Y dice la Biblia que a los que ayunan, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Tú te imaginas, la gloria de Dios va detrás tuyo. Y tú vas delante, tú vas supermercado, donde sea, Jesús va delante. Y tenemos que entenderlo así porque Dios nos lo ha dicho, que Él es por nosotros. Otra cosa también importante, y a ver si usted puede reforzar ese punto, pastor, es que qué gran decepción, me imagino, se tuvo que haber llevado el diablo, cuando pensando que porque Jesús se había retirado al desierto y había comenzado a hacer su ayuno, el diablo fue a jugar con él. Y bueno, debe ser que está en ayuno, está más débil, ahora sí es el momento de tentarlo. Y fue precisamente, y es lo que queremos resaltar acá, es lo poderoso que puede llegar a ser el ayuno. Y está dicho en esos versículos, cuando Satanás tienta por 3 veces en el desierto a Jesús. Si vamos a Ese ilustrar, salta al vacío. a ver si lo estaba tentando.
Fíjense que en el libro de Mateo capítulo 4 dice precisamente la cita que está mencionando Daniel. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. De ahí podemos sacar varias cosas. Primero, el ayuno lo instituyó también Jesucristo. Luego, si Jesucristo, que en Él está todo, que es gracia, poder, liberación, sanidad, salvación, ayunó, nos dejó el ejemplo. Y Él lo hizo 40 días y 40 noches. Ahí no dice si fue de agua, de frutas, no. Él sí no tuvo, Él ayunó, y ayunar en el contexto era abstenerse de alimentos. Pero fíjense que ese ayuno fue el preámbulo que Jesucristo comenzara su ministerio. Hasta esos 30 años Jesús no había hecho ningún milagro. Ayunó 40 días, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu, no por el diablo. Fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Es decir, en el desierto fue tentado. Ayunó 40 días y pudo resistir la tentación y las acechanzas del diablo, porque ahí hubo varios puntos que fue tentado Jesús y que seguramente nosotros también como creyentes podemos ser tentados, y por eso necesitamos ayunar. Pero lo poderosa de esa alma. Mira lo que dice, eres el Hijo de Dios, lánzate por el pinar, lánzate al vacío y los ángeles te cogerán. Lo que quiere decir que el diablo también sabe Biblia, mucho, porque le citó el Salmo 91 al Señor Jesús. Y Jesús se fue a la palabra y dijo, escrito está. La manera de resistir el enemigo es con la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Lo tentó con su identidad. Ahora le dice, ay, usted no que es cristiano, haga esto o lo otro. Lo tienta con la identidad. Y si tú eres el Hijo de Dios, entonces lo tientan con el poder también. Entonces le dice, mira, los reinos del mundo te los daré y postrado me adorares. Y le empiezan a llegar a uno el negocio fácil, mire, se la gana aquí, no tiene que trabajar, no tiene que hacer las cosas, y usted dice, necesito la fortaleza espiritual para resistir esa tentación. Y eso lo da el ayuno, dice aquí, porque Jesús nos dio el ejemplo. Entonces, para resistir la tentación, para prepararse para los días difíciles, para vencer la carne, el mundo en Cristo Jesús, para pasar los desiertos, en el momento que hay una situación crítica, hay que buscar a Dios. Estábamos viendo en la enseñanza del día domingo, el rey Josafat, le dijeron, viene una multitud muy grande, muchas amenazas, la situación hoy es un tiempo de ayunar. Y en esta nación debemos ayunar. ¿Por qué? Se oyen rumores de guerra, hay epidemias, hay guerra química, hay Siria, atentado al Guache, todas esas cosas tienen que hacer que la nación despierte, y especialmente la iglesia. Cuando esos vientos vienen, ahí el rey Josafat dijo, humilló su rostro y clamó a Dios. El ayuno que en este entonces estamos realizando desde la congregación es para que Dios establezca la voluntad y esos vientos de guerra sean neutralizados, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Jesucristo ya venció al enemigo y tenemos esa autoridad y debemos esperar lo bueno y no lo malo. Bueno, pero si vienen situaciones difíciles para todo el mundo, aún Dios hará diferencia entre sus hijos que lo aman, que ayunan, que oran, y los que no, ni lo buscan su rostro. Y fíjense que el rey Josafat tuvo que ir a la batalla, pero no peleó. El Señor le dijo, está quieto. Pero es que él había convocado ayuno. Probablemente habrá luchas que uno pueda tomarse por su propia cuenta. Discusiones, conflictos, deudas, muchas cosas que están ahí que necesitan ser resueltas. Y uno dice, yo no sé cómo hacer. Pero cuando tú ayunas le estás diciendo, Señor, yo dependo de ti,
y te busco a ti, y entonces el enemigo será consumido él mismo. Fíjate que el pueblo de Israel se demoró 3 días cogiendo los tesoros que quedaron de esa guerra con los amalecitas, y no pelearon. El que peleó fue el Señor, porque ellos mismos confundieron y se pusieron a pelear. Lo que quiere decir que el ayuno siempre es victoria. Para un creyente que conoce la palabra, nunca el ayunar es en vano, porque habrá yugos que se rompan, habrá liberación, habrá consuelo, se saciará el alma afligida, y verá la respuesta, porque su confianza está afirmada en Dios, y Dios no avergüenza, Dios es fiel. Una de las cosas que yo le he dicho al Señor muchas veces es: no me dejes avergonzar, porque tú lo dijiste, yo te creo a ti, y la mano del Señor no se ha cortado. Aún en los últimos límites que uno dice, aunque parece tarde, Dios nunca llega tarde. Entonces es interesante estas experiencias de ayuno, por entrar en la comunión y por avivar el don de Dios en nosotros. Hay gente que se está preparando para el ministerio. Jesús se preparó para el ministerio y ayunó, y de ahí se fue a multiplicar los panes y los peces, de ahí se fue a caminar sobre las aguas, a resucitar a Lázaro, a sanar a los leprosos. Queremos ser usados por Dios. Señor, aviva el don tuyo en mí por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de la oración y del ayuno. Ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. No hay un ayuno en vano. Por el ayuno de muchas personas y de muchas madres, sus hijos y sus nietos han llegado a Cristo. Por el ayuno de muchas mujeres, sus hijos han salido de la cárcel. Por el ayuno de muchas mujeres. ¿Y cómo así? No, es que en el ayuno están recordando la victoria de Cristo. Si Jesús ya lo hizo, la maldición ya fue rota. Entonces el hombre y la mujer que ayuna está tomando la autoridad de lo que Jesús hizo en la cruz, y es un verdadero privilegio ayunar. No solo por el estado físico, porque entre otras cosas un ayuno mal llevado produce el efecto rebote, porque deja de comer, y lo que dejó de comer entonces después come y lo almacena. Por eso hay que ayunar y preparar el cuerpo para ayunar, es decir, irle bajando al alimento para llegar al día del ayuno, y cuando pasa el ayuno comenzar a comer de a poquito cosas suaves hasta que te nivelas y otra vez estás compensado. Aquí tengo al médico que me dice si es así o no es así. Y generalmente en un ayuno hay que mantenerse hidratado. Hay personas que no pueden ayunar porque son hipoglicémicas, porque o tienen algunos problemas, pues no tiene por qué ser una exigencia que vayan en contra de el templo del Espíritu Santo de Dios. Y no tiene que ser solamente ayuno de comida, puede ser de ayuno de otras cosas también. Correcto. Como usted decía el domingo, a una persona lo que más le gusta, si le gusta la televisión, Ayuno de televisión. las personas que les gusta fumar. Puede ser que comiencen y ahí sean libres de esa... Exactamente. Sí, claro. Entonces, hay algo que, no porque Dios necesite que demos nada, pero sí que podemos, y lo que mejor podemos entregar es nuestro corazón. Cuando entregamos el corazón a Jesús, entramos a ser herederos de todas sus promesas, pero nunca va a soforar el ayuno. ¿Cuál ha sido esa experiencia del ayuno en tu vida? Es interesante cuando uno decide ayunar, porque sabe que ese tiempo de ayuno es el tiempo que tú le das a Dios. Dios sí está a las 24 horas, 7 días, y Dios nunca dice, estoy aquí 7 días a la semana, 24 horas, dándote mi respuesta, heme aquí. Pero llega un momento que cuando de verdad uno impone su corazón a esa intimidad con Dios, de verdad sacar ese tiempo para recibir esa respuesta que dice la palabra, heme aquí, porque para poder tener una respuesta de parte del Señor tenemos que
darle tiempo a Dios para que nosotros podamos entender esa respuesta. Ese tiempo de ayuno en nosotros es recibir esa dirección, esa provisión, ese tiempo que de verdad nosotros nos proponemos dedicarle a nuestro Padre Celestial para poder entender lo que Él tiene para con nosotros. Y pues entender que esa recompensa de que Jesús es nuestra justicia y va adelante, y que la gloria de Jehová es nuestra retaguardia y va atrás, el ayuno es constante, porque son acciones de vida. Jesucristo ayunaba todo el tiempo y hacía milagros a cada rato, se apartaba con su Padre y Él fue ejemplo de eso. Muchas veces en la Biblia decía, y Jesús se apartó. Él hacía actividades, pero llegaba un momento que decía, y Jesús se apartó. Por esa necesidad de él sentir esa presencia del Padre, para poder sentir como esa sensación de decir, Dios está conmigo, ese heme aquí. Y es especial porque el heme aquí del Señor es, te tengo aquí cargado. Y qué interesante encontrar esa voluntad en la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vas a dejar de comer alimento, pero vas a comer la palabra viva, que es la palabra de Dios, a través de la lectura. Una manera de ayunar entonces es estudiar palabra. Una manera de ayunar es adorar y exaltar. El que adora, el que canta al Señor, ora 2 veces, dice. Y estar en comunión en adoración, estar en comunión en la lectura de la palabra, estar en comunión, en la comunión con los hermanos. Una reunión como esta es comunión. Aún congregarse es comunión. Leer un buen libro, algo específico que Dios te esté guiando a hacer una visita al enfermo. Si ir a visitar a un enfermo es el ayuno. Ir a visitar a alguien que está en necesidad, no esconderse del hermano, sonó el teléfono, no estoy, no contesto. No, ese día ofrecido al Señor es un día incluso de restauración, ¿sí? De solucionar los conflictos personales y familiares. Es la mejor muestra del fruto en un ayuno, es cuando el perdón se desata en los corazones. Porque yo puedo ayunar, pero si tengo un conflicto con el hermano y no lo resuelvo, no decido en mi corazón decir, oye, te bendigo, te perdono o perdóname si yo me he equivocado. El perdón desatado en un corazón es una evidencia de crecimiento espiritual, y eso viene también como fruto del ayuno. No sé si seguramente los televidentes a esta hora deben estarse haciendo algunas preguntas sobre el tema del ayuno. Vamos a seguir con este tema en nuestra próxima reunión, porque hay que hablar de las formas de ayuno, de las clases de ayuno, del ayuno de Daniel, de la duración de los ayunos. Hay mucho que hablar sobre este tema y queremos decirle que estamos aprendiendo y que a través de esta palabra encontraremos las respuestas que estamos esperando. Yo le pido a la producción ahora dirigir a la presentadora que se va a despedir del programa. Estamos contentos porque seguramente van a hacer acciones de ayuno, no sé, a partir de este momento vamos a seguir en el ayuno, no solo de pan vive el hombre. Alguien dijo también, a la verdad estamos dispuestos, pero hay debilidad. Y pastor, pero ¿y si se felicitó al... Precisamente que estamos cediendo las palabras a María Teresa, quien va a efectuar el saludo a Sergio. Bueno, queremos aprovechar esta ocasión para felicitarlo por su cumpleaños a Sergio, que está detrás de cámara. Sergio, por favor. Venga, por favor. Venga. Sergio. Cámaras al frente, Sergio. Hoy Sergio Bobadilla está cumpliendo años. Está cumpliendo 25 años. Él es nuestro productor y lo saludamos, deseándole lo mejor en el día de su cumpleaños. Ese es el mago que hace posible que todas las semanas estemos dentro de su hogar. La producción detrás de cámaras, sin la cual su esposa también, que también estuvo en está cumpliendo años. También está cumpliendo años la esposa.
Son una carne y un alma. Los bendecimos y bendecimos a todas las vidas que en este día, hoy celebran el día de su cumpleaños. Y les alentamos a seguir adelante de la mano del Señor Jesucristo. María Teresa. Gracias a todos ustedes por haber compartido una vez más este programa Cristo en Casa. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la www.freechapel.net y para ver los videos de los programas anteriores y este de aquí, www.cristoencasa.com. Los domingos estamos en nuestro servicio dominical a las 9 de la mañana. Y Hola, todos los Miami. martes a las 8 p.m. en este programa. Gracias a todos nuestros invitados y gracias a todos ustedes por estar con nosotros y bendiciones. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Bye. Saludo a mi mamá ya. Te estaba llamando.